Buenos días, feliz sábado. Hola mami, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tenemos de nuevo a nuestra amiga Ana Galarza, que la tuvimos el último episodio que grabamos, que estuvimos grabando sobre el tarot. Y hoy tenemos un episodio súper divertido, ya lo voy a introducir, pero Anita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Ana. Hola, Claudia, hola, María Claudia. Bien, muchas gracias por volverme a invitar. Muy contenta de estar aquí en este sábado compartiendo con Y su nosotras de tenerte y que compartas todo lo que sabes conmigo, con mi mamá y con las personas que nos escuchan, que cada vez yo quiero que esta información salga al público. Bueno, voy a introducir el tema de una vez, pero antes hagamos un brindis. Les estaba contando a ellas, bueno, salud, café. Sí, cafecito rico, sí, delicioso, gracias. que yo también he dejado de tomar bastante. Yo tuve una época, cuando estaba más joven, que tomábamos, o sea, nunca hemos sido tomadoras, pero uno en Estados Unidos toma mucho. Uno sale viernes, sábado, de brunch, lo que sea, y siempre son 2 copas, 3 copas. O sea, uno no se da cuenta, pero eso va sumando. Entonces, cuando uno lo para, uno siente que, porque el resto del mundo lo sigue haciendo. Entonces, bueno, estábamos hablando de eso. Yo dije, ay, no, hoy me provoca un prosecco. No he tomado nada durante la semana y dije, me lo voy a tomar. Adelante, adelante. Necesitaba, además que estaba ocupada, entonces necesitaba como, ay, como que estas tertulias y estas charlas a mí me relajan. Pero bueno, Relax. sí. Entonces, bueno, voy a introducir el tema. Hoy vamos a hablar sobre la astrología. Distinto, para si tenemos algún científico o que nos escuche por ahí, distinto a la astronomía. Yo me acuerdo cuando yo tomé una clase, estaba yo en la universidad y saben que en Estados Unidos les piden a uno tomar como clases generales, como Ujú. prerequisitos generales independientemente de tu carrera. Y me acuerdo que una de mis clases era astronomía. Y yo estaba feliz pensando que iba a aprender sobre la astrología y resulta que el profesor comienza la clase diciendo, esto no es astrología, es astronomía. Y yo, ay, no, yo venía por la astrología, pero bueno, ya le voy a dejar que Ana nos explique exactamente la diferencia, pero como el objetivo de nuestro podcast siempre es trabajar la parte interna más que todo, es como traer información que nos permita volvernos mejor personas, tomar decisiones más alineadas a una mejora de vida, ¿no? Entonces, bueno, si les parece bien, comencemos, Anita. Sí, de una forma, como decías tú, amigables, Sí, con términos simples. ¿qué es la La astrología? diferencia, sí, o sea, en realidad la astrología es, por ejemplo, desde todo el tiempo la humanidad ha estado mirando al cielo, ¿no? ¿Qué pasa? Es un enigma. Hasta el día de hoy lo hacemos, ¿no? Aunque hay todos estos, información astronómica ya a disposición de prácticamente cualquier persona, la inteligencia artificial, todo esto te da mucha información. Hay que cuidar la fuente, obvio, ¿no? Ujú. Pero es el cielo en la tierra, por así decirte, ¿no? Es decir, ¿cómo entiendo yo el cielo? Aquí, desde donde estoy. Entonces es como un puente. Para mí es un puente. La astrología entre el cielo, entre la tierra y el cielo, ¿ya? Ok. O sea, no sé tú qué opinas, porque tú también sabes de astrología. O sea, Bueno, Ana es astróloga, inclusive sigue estudiando astrología, o sea, es una y persona que nunca para de estudiar y por eso me encanta traerla aquí. Pero yo, ya que me preguntas, yo lo pusiera así. Si la astronomía es el estudio de la física de cómo se comporta el cielo, es decir, los planetas hacen la órbita alrededor del Sol y cuánto dura un planeta en la órbita alrededor del Sol y por qué hace eso y por qué, o sea, es decir, la explicación científica de por qué los planetas y el cielo se comporta, cómo se comporta. La astrología, entonces, es la interpretación de ese simbolismo. Es qué significa eso en el comportamiento humano, en la psique humana. Entonces, vendría siendo como, diría yo, como la psicología del cielo, algo así, sí, un poco como por así. ponerlo en No, no, términos generales. está correcto. O sea, por decirte, dicen los estudiosos que la astrología
es el lenguaje más antiguo de la humanidad, ¿no? O sea, esa energía, esa impronta que sentimos, o sea, del universo en nosotros, es el lenguaje más antiguo de la humanidad, ¿no? O sea, en la interpretación de esos símbolos a todas desde la, ¿cómo se dice? La antigüedad, han venido tratando de interpretar esos y ahora ya estamos muy avanzados. Y no es lo mismo, obvio, la astrología ahorita que hace 3000 años, ¿no? Porque se va modificando de acuerdo a cómo nos vamos modificando nosotros también. Es decir, es un símbolo abierto que se va integrando significados de acuerdo a cómo vamos viviendo en la humanidad. Finalmente, la astrología está al servicio del humano, ¿no? Correcto. Para podernos conectar con muchas otras cosas. Ya habíamos hablado que te puede servir para la agricultura, empezaron a observar los astros, la gente, porque vieron que, por ejemplo, cuando podían viajar, cuando podían cultivar, cosas más prácticas, me explico. Y de ahí viene, obvio que ha llegado ahorita el día de hoy a una cosa más psicológica, ¿no? Donde ya lo utilizamos para poder comprendernos y ciertas etapas que tenemos en la vida, por qué más bien no el por qué, a mí no me gusta el por qué, me gusta el para qué, o sea, para qué experimentamos alguna cosa en nuestra vida, ¿no? O sea, como para resignificar ciertas etapas complejas que hemos tenido en la vida. La astrología es una gran herramienta que, Mm, como tú ya sabes, la utilizaron ustedes, no sé, María Claudia, si tú sí. también, digo Claudia, perdóname, mucha Claudia aquí, mis dos Claudias, Carl Jung la utilizó en su consulta. O sea, estás enterada, obviamente. Sí. Ok. A ver, y para entender un poquito en un principio, vamos a hablar de lo que es la carta astral, ¿cierto? Sí, es uno de los tipos de la astrología, que es lo que yo les quería Ya. decir, ¿no? Porque en realidad la astrología, o sea, tenemos varios tipos de astrología, ¿no? Y para hacerlo bien sencillo, para llegar a la astrología que más, bueno, voy a empezar por ella, que la astrología natal interpreta la carta natal, que es como una fotografía, es como un mapa del cielo del momento en el que tú naciste. O sea, cómo estaba el cielo, te da un mapa y ese mapa hay una sincronicidad entre tu nacimiento y el momento que está viviendo el cielo, es algo sincrónico. Calle me Ok. decía el otro día algo, Calle me decía el otro día algo muy interesante, me decía, no, de acuerdo a cómo tú naces, la hora en que tú naces, todos estos astros y todo, de la luna, el sol y las casas, que después vas a hablar de eso y nos explicas, me decía, no todo el mundo nace con las mismas entonces herramientas, no todo el mundo nace con las mismas características para poder salir a la vida y jugar con esas cartas. Correcto. O sea, y entonces, ¿por qué uno que nace con las cartas bien malongas para salir a la vida? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué unos sí con unas cartas bellas y unos soles de oro y abundancia y bueno, y otros Que nacen sienten que están como con más en cartas a desventaja. las malas? Hay gente que viene endeudado. Chica, O A eso sea, iba, exactamente, un ¿cuál poco es la eso. razón de la astrología para que, bueno, tú, pediste créditos en vidas pasadas y te cobran con intereses. Pues esa es una interpretación bastante esotérica que es muy válida, pero hay gente que no cree así, pero aún tomando en cuenta eso, una profesora muy querida de donde yo estudio, el Centro Astrológico de Buenos Aires, ya estudié, pero sigo estudiando, estoy bueno, un saludo haciendo un MBA? a mi alma mater allá en Argentina, ¿no? Mi profesora Fincoto decía una cosa muy importante, que hay gente que nace con por ejemplo, se busca tener un Júpiter, o ahorita vamos a entrar más en eso, pero con lo que tú decías, que nace con una posición de los planetas muy privilegiada, pero hay que ver dónde nació, porque, por ejemplo, ella le hacía mucho las cartas a gente que estaba cantando en el metro, me explico, y tenían unas voces maravillosas, pero había que ver a dónde habían nacido esa gente. Igual y habían nacido en condiciones pues muy sencillas, socioeconómicas, más Pobres. pobres, literal, ¿no? Pero en realidad él había nacido con una voz y traía más dinero a su casa, me explico. Entonces, ese background, como le decimos, ¿no? Ese piso,
sí te marca y eso te lo da un poco tus ancestros, o sea, tus padres, tus abuelos, de dónde vienes. Y ahí hay una rama que también le mando un abrazo a mi maestra de ancestrología y todo su equipo, ¿no? Y ahí hay una rama que se llama astrogenealogía, que estudia ese tipo, que es lo que decía María Claudia un poco, de esa gente que trae deudas, pero yo no le quiero llamar deudas, yo le quiero llamar como cosas que no han sido trabajadas en otro. Lecciones pendientes. Eso, y la vida de alguna forma a ti te da cierta energía para que lo detectes. Y hay gente que tiene la capacidad, la sensibilidad y las ganas de trabajar su carta y muchas veces a través de su carta está trabajando también la carta de sus ancestros. No es nada más tu carta, es la carta de tus ancestros, ¿no? Entonces, explicando un poco lo que tú dices, ¿no? Y sí, sí cuenta mucho donde naces. Hay gente que tiene la misma carta del mismo día y pues La nació en misma diferentes. hora. No, sí, 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 todo. O sea, sí hay. O sea, esas cartas gemelares que no es tu hermano gemelo, pero que pudieron haber nacido no sé, mismo aquí en Estados Unidos o en Argentina, que es donde yo estudio, luego hemos visto casos, y pero nacieron en familias diferentes. O sea, sí cuenta tus ancestros, las cartas de tus padres, todo esto, ¿no? Y es así, pero yo pienso que esas cartas son perfectas. Y aquí lo que quiero yo es que todos nos vayamos pensando que no hay nada imperfecto en nuestra carta astral y que todos tenemos herramientas para conectar y para poder como desarrollarla, porque no es como una sentencia, Claudia, es como un mapa, es como si tú tuvieras un GPS, ¿no? Un GPS. Y este te indica cómo llegar de un punto A a un punto B. Pero tú en el camino decides si te paras a comer en tal lado, si te paras a gasolina, si vas a tomar un camino un poquito diferente. Esas decisiones son tuyas, no del GPS. O sea, el mapa no es tu destino. Es nada más te indica como el Claro, punto. pero tú pudieras decir, no, no llego. Y aquí me voy a quedar tomándome café de por vida. En teoría, Pues sí, claro, la por persona eso. pudiera decir eso. La vida te propone un camino y un aprendizaje, pero lo que llamamos el ego se instala en ti y tú puedes decir, no, 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 no soy capaz y me voy a quedar tomando café y no me voy a 10 mover. años, por 10 ejemplo. años. Y luego de repente te viene lo que decimos un tránsito, que Exacto. si lo reconoces tú, te está dando la oportunidad, te está dando herramientas, o sea, transitorias, ¿no? Y te está dando unas herramientas, que hay mucho, o sea, la astrología es muy amplia, ¿no? Ahora estamos aprendiendo muchas técnicas ahí en mi alma mater, pero si no estás listo para reconocerlo, se te puede ir quejándote en la hamaca tomando café, como dices tú Exacto. bien, Pero bien, ¿no? puede Ok, llegar un tránsito y quema el coffee shop. Le te cae voy a, algo voy y te a, dice, te tienes que parar o te tienes que mm, parar porque no te puedes quedar tomando café. Eso. Saturno que no te pasa una. Y no es malo, sino que Saturno es el que, bueno, vamos a moverte. Estás ahí anclados haciendo, Ok, tomando pero café. entonces un segundo porque las personas van a quedar. Para Bueno, mí es ok. importante, aquí, ¿Con entonces qué para mí es, cuenta una carta astral? Porque yo veo para que mí es hablan importante. de los planetas, de casas. No, para mí Sí. es importante anclar el concepto de lo que son las energías, porque vamos a hablar van a escuchar a Ana hablar de planetas y van a Ujú, escuchar a Ana hablar de signos zodiacales. Pero eso sí, eso, sí, entonces, Anita, lo que, lo que me gustaría que nos ayudaras es entender lo que eso significa, porque cuando una sí, persona, por ejemplo, dice Saturno, bueno, eso, ok, Saturno es un planeta, sabemos que está a tanto tiempo del Sol de la Tierra, perfecto. pero ese Saturno simbólicamente significa, representa un tipo de energía, es decir, un tipo de comportamiento, un tipo de experiencia, un tipo de nivel de conciencia. Entonces voy a, cuando utilicemos esos nombres, creo que va a ser importante aclarar qué representa ese nombre. Y dos, antes de que nos respondas eso, ¿para qué sirve la carta astral? Ah, bueno, dijimos que era un mapa. Sí, Dijimos que es era un es mapa. una Ok, sí, fotografía sí, lo que sí. dijimos, Estoy ese repitiendo la mapa. pregunta entonces. Ok, Sí. entonces, cuando una persona tiene una carta astral o va y pide una cita con un astrólogo, ¿con qué se encuentra? ¿Qué es lo que la Ok, persona le muestra? o sea, bueno, aquí lo que dijimos es que te vas a encontrar con esa fotografía y te vas a poner en contacto
con, con esa información que trae tu mapa, ¿no? Ok. Desde el momento de ¿Y qué me nacimiento. dice ese mapa? Cuéntame qué me dice ese, cómo está compuesto ese mapa. Ok, está compuesto, es un mandala que está compuesto de, es una rueda, un mandala, ya saben, es una rueda que está dividido en 12 espacios que llamamos las casas astrológicas, ¿no? Que son las experiencias de vida, ¿no? Y luego, ahí vamos a encontrar que cada casa se va a corresponder, depende del momento de nacimiento tuyo, con un signo zodiacal, ¿no? O Ujú. sea, por ejemplo, no sé, tú puedes, tú, Yo a soy ascendente Sagitario. Sagitario. Exactamente. O Sol en sea, Libra, ascendente Sagitario. ¿Qué quiere decir eso? por ejemplo, Ujú. ya habíamos dicho que mira, vamos a hacer algo muy sencillo que me acuerdo que mis maestros me lo hacían, para que entendiéramos, ¿no? Como, imagínate que tu carta como es como una obra de teatro, ¿no? Entonces, tenemos 12, 12 casas. 12 casas, 12 signos y planetas, ¿no? 10 planetas. Entonces, acá lo que estamos haciendo es que, por decirte, los planetas que están ahí, que van a estar todos tenemos todos los planetas ubicados en un lugar de nuestra carta. Entonces, esos son los personajes. Cada uno va a tener un papel, ¿no? Por ejemplo, el sol va a ser el protagonista. La luna es el alma, que representa la emoción. Mercurio es el mensajero, ¿no? En esa obra, imagínense el que anda de mensajero, el pensamiento. Venus es la musa, la inspiración, el amor, la armonía. Marte el guerrero, ¿no? Y así nos vamos ahí. Por ejemplo, creo que decía Claudia, Saturno, el juez, los límites, la disciplina. La El disciplina no es, maestro. ¿estamos de acuerdo? Claro. Se necesita contención para poder avanzar. Entonces, todas estas energías bueno, Júpiter es el maestro, la expansión, que por ejemplo ahí, ese planeta es el regente de tu ascendente, ¿no? Esa es otra cosa un poco más elaborada, pero bueno. Después viene Urano, que es el rebelde, ¿no? El rebelde, la innovación, ¿no? Neptuno, que es la inspiración, lo místico, pero también es la confusión, ¿no? Y Plutón, que es el transformador, el poder y el renacimiento. ¿Ok? Ok. O Entonces sea, los planetas representan los personajes en una obra de teatro. en Vamos a una obra de suponer que teatro. sí, exacto. Ok. Que me dices tú, mi sol en Libra. Vamos a ver, dices tú, pues yo tengo un sol en Libra. Ahora, los signos que representan es el estilo de ese que va a agarrar ese planeta. Cómo se va a vestir, cómo va a actuar. Ahí viene ese personaje. Por ejemplo, tú decías, yo soy un sol, es decir, tú quieres saber el protagonista cómo se va a vestir o qué va a hacer. Pues entonces vamos a ir ahí ¿cómo se llama? A Libra, y es el diplomático, ¿no? Porque está representado por la balanza, ¿no? Entonces es el equilibrio, el diplomático, ¿no? Entonces tu protagonista es diplomático y le gusta el equilibrio, ¿no? Y entonces tú me estás diciendo, mi ascendente, ¿no? Que es el que está en la casa uno, tienes a Sagitario. Si ahí no tienes un planeta, esa casa, o sea, ahora voy a las casas, lo que representan. Ya dijimos, planetas, personajes, signos, el vestuario, la forma de actuar de ese planeta, y las casas son los escenarios donde ocurre esta acción, ¿no? Entonces vamos a ir, por ejemplo, no Las me áreas de la vida de esa persona. Exacto, las áreas de la vida. ¿Dónde tienes tú tu sol, María Claudia? No me En la acuerdo. casa 11. Por ejemplo, tú te vas a la casa 11, dices tú, lo colectivo, los amigos. Por eso es que a ti te gusta este tipo de trabajo, y más que como trabajo, tú lo sientes como una forma de conectar con toda esa gente que no conoces, con algo más grande que un proyecto individual, ¿no? Que si tú estuvieras escribiendo para ti o haciendo un proyecto para ti, un negocio privado, a ti te gusta conectar con lo colectivo. Entonces, eres un sol que le gusta la armonía, el equilibrio, y le gusta transmitir eso o compartir eso a través de lo colectivo.
¿no? Lo colectivo, los amigos, o sea, trabajar esa parte para ti es importante, conectar ahí, ¿no? Entonces, dijimos, los escenarios entonces son la casa uno, que es la identidad, está muy identificada con la forma de ser, con cómo me comporto, cómo me ve el otro inclusive, en ¿Qué la casa. pasa? Entonces, ok, ¿cómo me ve el otro? ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo Sagitario? Mami, ¿tú qué tienes en tu casa uno? No tengo. Creo que tú No tengo ni tienes la más pálida Capricornio. Creo que mi idea. mamá es Capricornio. Si no estoy mal, mi mamá es ascendente Capricornio. Entonces, mi pregunta es, y a medida que vamos hablando, las personas que después, si quieres, podemos mostrar cómo una persona puede acceder a su carta astral, porque hay Claro. muchas plataformas gratuitas donde las personas los Sí, pueden sacar. la mayoría son gratuitas. Son Hay muchas. gratuitas. Entonces, a lo que voy es, si la casa uno, el signo que está en la casa uno es, si la casa uno es lo que tú eres, eso estabas diciendo, lo que Es soy como la yo, máscara, como la identidad. Muchos que yo también me le presento al definen mundo. como el camino que yo tengo que recorrer. O sea, como lo que la vida me va a brindar a mí va a ser de ese corte de tu casa uno. Me explico, ahí es donde emprende el héroe, hablando desde el tarot que te encanta a ti, su viaje, ¿no? Desde la casa uno. Nació en Ujú. la 12 y va a la uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ti se te va a presentar mucho la expansión y la búsqueda de algo Más más allá, trascendental, o sea, sí. no algo pequeño. Nada malo con lo pequeño, ¿eh? Hay gente que venimos a trabajar cosas más micro, más al detalle, pero lo tuyo es buscar algo más expansivo, porque es Sagitario, me explico. No es que de una tú te des cuenta eso, sino que lo vas identificando conforme vas recorriendo tu vida. ¿No? Entonces, eso es. Por ejemplo, Claudia dijo que tenía en Capri, ¿no? O me equivoco. Creo que mi mamá es Capricornio, ascendente Capricornio. Sol en Entonces, Piscis, ascendente Capricornio. por ejemplo, la casa uno, si la tiene en Capricornio, tiene mucho que ver con las metas. Es la cabra, lo representa la cabra. Y acordémonos que la cabra con esas patillas flacas va subiendo, trepando el cerro y dices tú, ya se va a caer y se queda agarrada horas ahí, ¿no? Impresionante. Es muy persistente la cabra. Entonces Capricornio son signos de mucho trabajo, ¿no? Eso, son muy enfocados al trabajo y les gusta lo bueno. O sea, sí, o sea, les gusta formar algo, lo bueno, eso. Los signos de tierra son así, están muy unidos con lo material. Entonces, por ejemplo, eso es lo que es Capricornio en el ascendente, le va a tocar eso. Claro, representa también cosas que, por ejemplo, la vida le va a traer como oportunidades ¿cómo te diré? Em, como restrictivas también, porque hay que ver que a Capricornio lo rige Saturno. Entonces, es como va a tener mucha estructura, se va a encontrar con situaciones restrictivas, ¿no? Eso también es Capricornio. Por ejemplo, en caso de Sagitario, igual te pudiste haber encontrado con gente dogmática que te quiso también esos gurús que te quieren vender cosas. Entonces, ese tipo de cosas a María Claudia se le pueden presentar. A Exacto. ti, Claudia, pues cosas como restrictivas, me explico, más de hacerte madura muy rápido en la vida, ¿no? Madurar rápido, porque Capricornio es eso. Yo tenía una amiga que decía, es que ¿por qué todo se me ha tenido que complicar tanto? Como he trabajado mucho por lo que tengo, me explico. No es que los demás no tengamos que trabajar, pero es como lo que siente la persona cuando tiene un ascendente Capricornio o una luna en Capricornio, que le toca madurar rápido en el camino, ¿no? Hacerse cargo de cosas que a lo mejor una persona de 18 o 20 años no se haría cargo. Entonces, a lo mejor Ya. es tu caso que tuviste que, no sé si para ayudar a tus hermanas, a tu madre, me explico. Y son cosas que te trae la vida como aprendizaje, ¿no? Claro, se presenta diferente a cada persona, pero en general es lo que la energía es de Capricornio representa. O sea, Claro, hay que, hay, no es hay la que misma conectar. situación para todos los seres humanos, pero esa energía representa generalmente situaciones de vida que tienen que ver con este tipo de experiencias. Correcto. Entonces, si la casa uno, estoy volviendo a las casas porque, Mm. ¿por qué lo quiero nombrar así? Porque si alguien se sienta con su mandala o se sienta con una astróloga, es importante entender
qué casas para saber en qué áreas de mi vida, entonces, para poder comenzar a entenderme yo en esa área de mi vida. Si yo soy Sagitario, ¿cómo se comporta un Sagitario? Ujú. No para explicarlo ahorita, pero las preguntas que yo tuviera es, ¿qué experiencias de vida se le van a presentar a un ascendente Sagitario? ¿Qué me pide la vida de mí para yo Claro, volverme eficiente en vez de huir de lo que tengo que hacer? Entonces ya yo sé y puedo soltar un poquito tanto miedo, puedo soltar un poquito tanta restricción porque sé que por ahí es mi camino, ¿me entiende? Entonces, sí. casa uno es como yo me presento al Ujú. mundo, que es la casa dos. Los recursos, los valores, el valor propio, la autoestima es algo que tiene que ver mucho con el cuerpo. Es la casa de Tauro naturalmente, y entonces tiene mucho que ver con el disfrute, comparar, ¿no? Porque en la uno yo me lanzo a la vida, es como si tú nacieras. Entonces, tiene muchas vertientes la carta, ¿no? O sea, elementos, modalidades, es decir, la rapidez de esa casa, del elemento. Es como una alquimia perfecta de cada persona, ¿no? Pero si lo vamos a generalizar, yo diría, la casa 2 son los recursos, el valor. Tiene mucho que ver con el valor, con el autoestima, el cuerpo, lo que yo disfruto, ¿no? La casa 3 tiene que ver con el aprendizaje, la comunicación, ¿no? Este, eh, eh, el barrio, lo que tengo cercano, ¿no? La casa 4 es el hogar, las raíces, ¿no? Y luego la casa 5 es los hijos, el juego, la creatividad, los primeros amores, ¿no? Los hobbies, por ejemplo, ¿no? Y luego la casa 6 es el trabajo cotidiano, es decir, Las eso que rutinas, llamamos, exacto, eso que llamamos rutina o rituales, ¿no? Y de también acuerdo, la salud está ahí. la salud. Y también el trabajo remunerado está ahí, porque salir a trabajar 9 to 5, como dice Dolly Parton, requiere tener una rutina, ¿no? Me Así es. paro, voy, regreso. Entonces, es el trabajo remunerado también, ¿no? Y la casa 7 son las relaciones. Está ahí se ven las parejas, pero no solo las parejas, también se ven los socios. Porque ahí ya es cuando ya me relaciono con un otro. Si te fijas, las primeras 6 casas, Claudia, también para ti, estábamos hablando mucho del yo. Yo, mi máscara, yo, los recursos como, o sea, mi valor, yo cómo me comunico con ese otro, ¿no? En el A3, 4, mis raíces, en la 5, mis hobbies, ¿no? Y cuando yo empiezo ya también en la casa el romance y los hijos, y todavía estoy muy yo ahí pensando, ¿no? Viene las 6 y como que ya me dice tus rutinas, cómo te estructuras, y luego Ujú, viene las 7 donde ya yo ¿cómo se dice? Relaciono con un otro, ¿no? Ahí ujú, es el encuentro con el otro. Y entonces ya de ahí viene la casa 8 que es la casa de Escorpio, naturalmente, que es la transformación y lo que comparto con ese otro. Ya viene algo compartido, ¿no? Y es la casa donde me fusiono, donde me comparto, donde lo mío lo comparto con ese otro comparte conmigo, no siempre, pero esperemos que sí, ¿no? Y la casa 9 es la casa, los viajes, la filosofía, la fe, o sea, que tiene que ver con algo expansivo, que es la casa natural de Sagitario, como decíamos, ¿no? Después viene la casa 10 que es la vocación, la vida pública, la profesión. Es algo que está como está arriba en el medio cielo, o sea, es la parte más alta del mandala. La gente me ve también ahí, ¿no? ¿Cómo quiero ser? sí, Yo me conocí, que es muy, ¿cómo se dice? Está muy relacionado, es la casa natural de Capricornio, ¿no? De la cabra, por eso le costó, llegó y llegamos a la casa 10, ¿no? Y después viene ya algo que es como soltar, que es la casa 11 que es la casa natural de Acuario, que son los amigos, lo colectivo, eso donde ya no nomás me importa lo mío o lo de mis seres queridos, sino yo ya estoy también fijándome qué le importa al colectivo, aunque no sea nada mío. Ya me conecto con algo que tiene que ver con el otro, pero con el otro, con el desconocido.
Claro, con la colectividad, ¿sí? Exactamente, con ese que aparentemente no tiene nada que ver conmigo, pero claro que tenemos porque vivimos en el mismo plano, ¿no? Y para finalizar es la casa 12 que es lo inconsciente y lo espiritual, donde ya suelto y confío en algo superior. Y dicen que es como el útero de nuestra madre, que es donde nacemos, donde todos nos fusionamos, ahí sí nos fusionamos. En Acuario no nos fusionamos. En Acuario nos relacionamos con el colectivo y nos movemos en grupo, ¿no? Acuario siendo la representación de la casa 11. Exacto. Y en la casa 12 que es muy pisciana, ahí es ya lo inconsciente, lo espiritual, ¿no? Donde Ok. me fusiono con ese otro, o sea, ¿no? Es muy espiritual, está relacionada con Piscis, que tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? Con los necesitados, ¿no? La energía pisciana que tenemos se relaciona mucho con o sea, lo pisciano se relaciona con la energía del desprendimiento, de la gran madre, de ver por ese otro, ¿no? De no esperar nada a cambio. Es muy pisciano. Entonces, esos son los escenarios de nuestra vida que vivimos, ¿no? Ok, entonces lo explicábamos porque si yo quiero, si tengo preguntas sobre algún área de mi vida, entonces yo me voy a enfocar, yo voy a preguntar, si yo tengo una pregunta, por ejemplo, sobre relaciones, sobre el área de las relaciones o sobre el área de la profesión, entonces, ¿a qué casas me voy a dirigir? Voy a ver qué signos tengo en esa casa, porque eso me va a hablar de cómo yo gestiono esa energía de mi vida, esa área de mi vida, qué planetas tengo ahí, y además esos planetas se conectan con otros planetas. Entonces Y ellos hablan entre sí y ahí es donde se vuelve más complejo, el interpretar. análisis de una persona que entiende lo que está, lo que está viendo. Si Correcto. alguien quiere una pregunta, por ejemplo, quiero entender mis finanzas, porque Iríamos no me va a la bien en casa de las tierra. finanzas, por un ejemplo, por poner un ejemplo. Primero iríamos a las casas de tierra, por Ok, decirte, es la casa 2 la casa natural de Tauro, la casa 6 que es la casa natural de Virgo, y la casa 10 que es la casa natural de Capricornio, porque los signos todos se corresponden con un elemento. Por ejemplo, tenemos los signos de fuego, los signos de tierra, los signos de agua y los signos de aire, ¿no? que para los que Aire y vieron agua, el, perdón. que para los Ajá. que vieron el episodio pasado con Ana, hablamos del tarot Ujú, y son las arcanos y los arcanos menores también se agrupan en sus diferentes signos. Entonces, correcto. para que vayamos como hilando cómo se va relacionando todo. Pero bueno, bueno, Correcto. Yo iría, por ejemplo, analizaría las casas. No, no es que tú vayas a tener Tauro en la casa 2. Hay gente que lo tiene, Nico, pero mi hijo, tu hijo lo tiene porque tiene el mandala en reposo, le llamamos. Es decir, él tiene en la casa 1 Aries, ¿no? sí, Y sí. así, exactamente. Pero, por ejemplo, yo lo tengo inverso. Yo tengo Libra en la casa 1. Entonces, a lo que voy es, no me corresponden, no me corresponde con la casa natural y no pasa nada. Ahí es donde se empieza a alquimizar la carta, ¿no? Y tú, por ejemplo, que tienes Sagitario, tú tienes Capricornio en la casa 2. Dos. Tienes una casa de tierra, ¿no? También, pero tienes a Capricornio. Entonces yo iría a la casa 2 a la casa 6 y a la casa 10 de entrada, ¿no? Para analizar. Y después vería qué planetas, obvio, tengo ahí, ¿no? Hay que ver dónde está el sol también, ¿no? Hay que ver dónde está la luna. O sea, son ciertas cosas que hay que ver, pero las tres casas, como para escoger, por ejemplo, para jóvenes que se llama vocacional, que no saben qué estudiar. Muchos astrólogos que tienen mucha experiencia en esto hacen vocacionales, es decir, les dicen qué información hay en esas casas para ver si resuena con el joven que está en duda de qué quiere estudiar y los van guiando para que ellos escojan qué resuena con ellos, pero les dan la información de esas casas. Ahora, si quieres amor, pues son otros significadores también, ¿no? Iríamos, por ejemplo, a la casa 7, ¿no? Iríamos a ver la luna donde está, Venus, Marte, ¿no? Ese tipo de cosas para ver.
obvio que cuando es diferente, un poco diferente, porque cuando tenemos algo del amor, normalmente quieres saber con otra persona, ¿no? ¿Qué pasa Claro. con esa persona? Si eres compatible con esa persona. Entonces, ahí hay otro, un recurso, o una técnica que se llama sinastría, donde tú comparas la carta de la, del posible match, ¿no? Acá, de la pareja, y ves qué puntos de encuentro tienen, qué puntos de inarmonía Desencuentro, o sí. desencuentro, sí, pero eso no significa que no te puedas llevar con una persona. Eso significa que si te haces consciente de eso, puedes tú, pues verlo y hablarlo, ¿no? O sea, y las lunas siempre van a ser muy importantes en una sinastría, muy importante. Ok. Entonces, es muy amplia la astrología, pero yo quería que, o sea, bueno, que su público em, como se conectara con la energía general de lo que está pasando, ¿no? Y en una carta astral. Y podemos mostrar en una futuro una carta y les vamos explicando lo que hoy vimos, Pues si ¿no? tienes, ¿tú puedes compartir tu pantalla ahorita o no? No tengo ninguna carta yo acá. Ah, ok. Ah, bueno, entonces lo dejamos para Ok, ahorita. para una persona que no sabe nada, como yo, de este tema, Yo tengo una carta. entonces digamos que la carta astral tiene una información de los astros, de los planetas, de los signos zodiacales, del lugar donde nací, de la hora en que nací. Me da una información de, de cómo influyen en mí estos planetas y esta situación y cómo voy a ser yo, más o menos mi temperamento, las situaciones que voy a enfrentar, las potencialidades mías y quizás mis debilidades. Entonces me da una muestra de, hombre, si soy una persona miedosa, bueno, a trabajar en el valor y el coraje para enfrentar cualquier tipo de situación. Más o menos eso es lo que estoy entendiendo. También podría decirte, ay, mira, yo estoy soltera, tengo 25 años, estoy muy interesada. ¿Cuál sería un tipo de hombre que concuerde con mi carta astral? Sí, que tengamos armonía, además que sabemos que hay cosas que trabajar. O Sí, sea, más o menos eso. Y también me imagino que, bueno, estoy pasando por esta situación y revisas tu carta astral y dices, claro, en este momento la vida me muestra que estoy en este punto del camino, con este planeta, con este sol, con esta luna y que me están dando sí, fuertemente ahí o me está lloviendo el oro. claro. Sí, Por eso es que algunos autores llaman a la carta astral, dicen que la carta natal no describe una persona como un objeto como acabado, sino como una, materia prima. exacto, como potencialidad, ¿sabes? Es potencialidad que busca realizarse en el Ya. tiempo. Y eso que tú estás diciendo, es de, es que no estamos estáticos, a pesar de que te presento la carta astral, por ejemplo, una persona, esa carta se está moviendo. Hay muchas técnicas que te indican el movimiento de la carta, no solo los tránsitos planetarios, sino hay otro que se llama progresiones y se va moviendo tu carta, es decir, tu sol se va moviendo 1 grado por año, pero ya es un análisis todavía un poquito más complejo y que se utiliza para las consultas de astrología, ¿no? Que obvio, Es decir, tu personalidad va mutando. Tú ¿cómo? naciste de una manera y ese sol va avanzando Ujú. a medida, entonces las experiencias van cambiando y tu personalidad se va modificando a medida que tu sol va avanzando. En Claro, es que esencia uno vas a nunca ser es la el misma. mismo. En esencia vas a ser la misma, pero es como si se fuera integrando una nueva energía a tu sol ese libriano, por decirte, ¿no? No me acuerdo en dónde tienes tu sol, en qué grado, Yo porque, tengo mi sol en el 25 grados de Libra, casa 11. pues, por ejemplo, O sea, mi sol ahorita está en Sagitario, por ejemplo, exacto, pero es que a los 6 años tu sol pasó a Escorpio, Escorpio. explico. Entonces, en realidad que viviste más años
con esa energía escorpiana, que con la Escorpiano. liviana, eso no significa que tú no eres un sol en Libra, eres un sol en Libra, pero que se le integró la energía escorpiana, empezaste a entrar en contacto con esa energía, ¿no? Ahora, como dices tú, son, si le suma ya, vamos a decir por ahí, no, pero 30 más 5, 39. exacto. Entonces ya hace 4 años que tu sol progresó a Sagitario, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Escorpio, Sagitario. Sí, yo ya estoy, Sagitario. pues sí. Mi Es, sol está pasando y creo que ya pasó mi ascendente o está ahí. Ahí. sí, sí, Porque Escorpio toca todavía mi casa 11. Entonces está ahí en ese casa cruce. 12 será, En ¿no? mi, o Sí. sea, Escorpio comienza en la casa 11, surge toda la casa 12 y Ah, perdón, después entonces Capricornio, discúlpame, estoy mal, estoy diciéndolo al revés, tengo dislexia, perdóname. O sea, Sagitario, Capricornio, entonces tu sol ahora ya está transitando Capricornio, tú tienes un sol no, 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 yo progresivo. tengo sol en Libra, Ah, pasó todo claro, sí, del Escorpio y ascendente, ahorita estamos entró a Sagitario. Libra, Escorpio, exacto, Exacto, Sagitario. Sagitario. Bueno, Entonces, ¿en qué grado tienes tu ascendente? ¿Te acuerdas? Mm, No te importa, pero si lo tienes en el grado 4 o 5, no, en el grado 2, una cosa así, de entonces ya Sagitario. O sea, pasó tu ascendente, sí, el sí, sol sí, transita, es progresado. sí. Ya estás, obvio está haciendo todavía ahí, le llamamos Estoy conjunción. brillando, estoy brillando. Es más que nada que estás como muy comprometida con buscar muy probablemente eso, algún proyecto mayor en tu vida, ¿no? Sí, Que le dé sentido a tu vida, como quieres dejar una huella, o sea, una sí, cosa así. sí, como un legado. Sí. Eso, ahí está. y, por ejemplo, Calle decía, alguien que no esté en su mejor momento económico o que esté arrancando o alguien que no se ubica, ¿qué hago con mi vida? ¿La carta astral le ayuda? Sí, o sea, la carta astral te puede dar información de, por ejemplo, esos tránsitos que te estoy diciendo, puedes tener, porque, no sé, por ejemplo, ahora mismo Plutón está en Acuario, ¿no? Que entró a Acuario desde el 2020, que de un toque y luego que salió se regresó a Capricornio y luego volvió a entrar y empezó a retrogradar, va a llegar al grado 1 de Acuario y se va, va a continuar caminando, ¿no? Entonces. ¿Qué sucede con eso? Hay que ver qué tienes tú en Acuario por ahí. O sea, si hay alguien que está sufriendo, y digo sufriendo porque el chiste sería experimentando, ¿no? Cambios, a lo mejor, por decir algo, a lo mejor Plutón le está haciendo una cuadratura, es decir, un ángulo de 90 grados con su luna o en conjunción con su sol. Entonces, y muchas veces no sabemos lo que nos está pasando en la carta hasta que alguien la analiza o la gente mismo les vamos a dar unos links para que vaya. A lo mejor se los puedes dejar, María Claudia, los links En la al final. descripción. Y en la Ujú. descripción les dejar los links donde pueden ir y poner sus datos y hacerse su carta astral. Y luego algunos programas son muy didácticos y te dan hasta un reporte ahí para que tú puedas entender tu carta, básicamente. Pero entonces esos tránsitos, puedes estar experimentando esos tránsitos y sencillamente porque hay otras cosas también, ¿no? Y pues bueno, hay que ver qué siente la persona, ¿no? En ese momento. Yo a veces como, yo no soy astróloga, pero pues tengo amigas astrólogas como Ana, por ejemplo, y de estas cosas hablamos, pero a mí sí me interesa mucho entenderme yo, porque a mí me sirve para gestionar yo mi propia vida. Y yo lo veo algo así como si uno entiende las energías, son como colores, como si tú mezclas ¿qué pasa si yo mezclo el amarillo con el rojo, con el azul y con el verde? ¿Qué color me da? Es igual. ¿Qué pasa si yo mezclo Aries, que es una energía de fuerza, de salir al mundo como un carnero desbordado, y lo mezclo con Capricornio, que es estructurado y más rígido y con Venus, que es amorosa y bella o sea, ¿qué pasa cuando uno mezcla todo esto que aparentemente no No va, se lleva, no se no lleva. se lleva? Exacto, Bueno, eso no se lleva. es que es tu esencia, o sea, Y para mí. entonces, claro, eso es Sí, por ejemplo, no es lo mismo tener vamos a suponer, una Venus, ¿no? Que habla del amor, de la belleza y todo esto, de la atracción y todo. Por ejemplo, yo tengo una Venus en Acuario. Entonces, es una Venus muy uraniana, ¿no? Una Venus que le gusta
lo intelectual, o sea, a mí me atrae un hombre que sea inteligente, ¿no? O sea, la inteligencia para mí es muy importante que esa persona sea, pero hay una Venus que es en Escorpio, vamos a suponer. Pues es una Venus que es mío, solo mío, de mí, que nadie lo voltea a ver, ¿no? Más posesiva, Posesiva, es- celosa. quizá más celosa, exactamente. Una Venus, vamos a suponer, ahí en Libra, ¿no? Y una Venus en Libra, le va a interesar más quizá algo más diplomático, yo digo los planetas luego en Libra, cuando veo a Barbie, por ejemplo, digo, ay, esa debe tener Sol, Venus, Mercurio, todo en Libra, ¿no? Y en casa 7 además, ¿no? No sé, o sea, como que se me hace muy de Barbie eso. Entonces, no sé dónde tienes tú tu Venus, En Claudia. Libra. A mi Ah, bueno, mamá. me dice, ahí está No, Barbie, tu yo mamá lo tengo en también. Libra. Con razón. No, mi Sí, mamá Allí me es. tiene estudiada, yo no tengo ni idea dónde estoy No, parada. yo tengo Venus en Libra. Mi mamá, si no estoy mal, ella tiene Venus. tú tienes Sol, Venus en Libra acá ya. Como Barbie, pues es que mírenla así, ¿no? Con su Yo pelo de tengo Sol Barbie. Venus en Mírenme a Libra. mí toda fachosa acá, como hippie. Yo debo tener el Venus en esa que dijiste que ni me lo miren, es mío. No, Ah, en Escorpio. no, no, porque tú tienes, no, yo creo que tengo que checar, no me acuerdo mi mamá dónde tiene Venus. Ay, pero ¿cómo no te acuerdas? Revisa No, para pues ver. Bueno, chequemos tienes que mientras aprender, ustedes María sigan, Claudia, a la siguiente. ay, Ahí me va, ahí fui, va. Ya se fue, pero ahorita me fui. regresa. Ustedes sigan hablando, Tú a vas a ver, checar. Bueno, Empiezo. entonces Ajá. yo soy una apasionada de las características de un ser humano después de su infancia. ¿Qué fue lo que adquirió con esos padres y esa mamá, con ese mamá y ese papá, mami, con su medio perdóname, ambiente? recuérdame tu hora de nacimiento, mándamela por texto, No, no puedes hacer. si no quieres que nadie sepa, mientras tú le Ay, ay, preguntas a Ana. ay, algo muy importante. Eso, Eh, los kilos, no podemos decir cuánto pesamos tampoco. ay, no me equivoqué. Voy a volver a mandarla. Entonces, por ejemplo, todas esas características humanas que son la seguridad, la conexión que tú das como mamá con ese hijo, la aceptación, el hogar seguro, La luna. la contención Mm, emocional, el reconocimiento, Venus la en Aries, dulzura, el perdón, amor. Venus en Aries. Ay, ay, Ahí ay. está. ¿Y Por cómo eso es dijo Venus? ella, esa no se anda con rodeos, va directo. Le Por eso es muy, gusta ir directa y la Amazona representa, es muy de Venus en Aries. Esa dice que la se maquilla interrumpí. para la guerra, o sea, es rápida. Eso es así rápida, a mí no me anden con Ah, ¿qué color me voy a poner para presentarme en ese sitio? Sí, exactamente, rápido. Es una Venus que no le gusta que anden con rodeos, o sea, rápido, o sea, que vas, eso es una Venus en Aries, ¿no? Y Mm, es una Venus que le gusta el deporte también, o sea, ¿no? Que le gusta verse Esa bien. me representa. Exactamente. Bueno, te estaba diciendo, todas esas características humanas, bueno, todas esas eh, situaciones humanas que como padres ofrecemos en nuestras familias, a nuestros hijos, ¿eso dónde está ubicado en la carta astral? Tu carta astral te determina un camino, unos padres, esos padres te brindan o no contención, amor, autoestima, cuidados, eh, seguridad. Eso también depende de esos padres qué crecimiento tuvieron y si están en la capacidad de darte eso o no. Igual tú naciste con esas características. O sea, todo esto tiene influencia en la carta astral, tiene que ver o... Sí se ve, o sea, en la carta astral, por ejemplo, la luna representa, además los signos, o sea, también, o sea, es que el símbolo es muy amplio, o sea, no lo podemos cerrar a que, ay, Marte es la acción. No, Marte es muchas otras cosas. También cuando, por ejemplo, vamos a suponer el Sol, ¿no? Que decíamos, que era el protagonista, nuestra esencia, ¿no? Entonces, pero también puede representar a tu papá en la carta astral, ¿no? Y la luna puede representar a tu mamá.
No nomás es tu luna, que es tu mecanismo de protección, lo que decías, el de contención que hablabas, ¿no? Esa parte segura es muy de la luna y que reaccionamos con la luna, ¿eh? Lo primero con lo que reaccionamos es la luna, después accionamos con Marte, pero también representa tu madre, pero también representa tu forma tú de nutrirte. O sea, que el símbolo es muy amplio, no nomás es lo que les dije yo rápidamente. O sea, di como una descripción bastante Generalizada. limitada, sí, para podernos conectar con el simbolismo en la carta astral, pero en realidad significa muchas cosas. Por ejemplo, que es lo que yo les decía hace rato, que de la astrología, que por ejemplo, esta es la astrología natal, pero además tenemos la astrología predictiva también. O sea, hay gente que agarra y haces una pregunta y bueno, bueno, la predictiva es de la gente que trata yo no estoy de acuerdo con esa, que trata de adivinarte cómo va a ser tu vida, de acuerdo a lo que tienes en tus carta astral. Se me hace muy determinista. También está la horaria, que es esta donde tú haces una pregunta y el cielo te contesta. Hay gente que se especializa en astrología horaria. Y ahí los planetas, Claudia, tienen otro significado diferente que en la carta natal, ¿no? O sea, no es que sea muy diferente, pero se abren otros significados. Luego, por ejemplo, viene la astrología electiva, que le llaman. Por ejemplo, es ahí, digo yo, quiero, no sé, sembrar mi jardín. Quiero plantar árboles en mi jardín y no sé qué. Entonces, también puedes escoger cuándo hacerlo, ¿no? Wow. Eso se llama electiva. O, por ejemplo, firmar un contrato, comprar, o sea, cosas así. Hay gente que se especializa en esa también, astrología. Y por último, y no menos importante, la mundana, la astrología mundana, que es como es algo una mirada mucho más amplia y es como ver el clima social y colectivo. Por ejemplo, yo sigo mucho una astróloga que se llama Pam Gregory en inglés, es ella, y en español, ahora sí que un español, válgame la redundancia, que se llama José Millán, Sí, que él sí. habla mucho de astrología mundial y dice que, por ejemplo, que es como mirar como un pronóstico de lo que va a pasar, pero basado en ya como ciclos que se repiten. ¿Me explico? O sea, él va hacia la historia, revisa las configuraciones planetarias como estaban y son ciclos que se van repitiendo, no exactamente igualitos, porque nosotros cambiamos, las necesidades cambian, ¿no? Pero a eso se dedica la astrología mundial. Entonces, es muy amplio la ¿Y qué astrología. dice él de los últimos tiempos? Bueno, que estamos viviendo de lo que yo escucho, él dice que estamos viviendo, que está muy similar, hay una configuración de los tres transpersonales, que es Urano, Neptuno y Plutón, que son, le llaman transpersonales porque generaciones enteras nacemos con esos planetas en un signo. No, por ejemplo, yo soy, muy probablemente tú también seas de Plutón en Virgo. Tú tendrás que tener a Plutón en Virgo porque eso es generacional. María Sí, Claudia en seguramente lo Virgo. tiene en Libra, ¿no? O sea, lo debe tener Escorpio. todavía en Escorpio, es que eras muy chiquita, tú eres muy chiquita, todavía se fue más para allá, ¿no? Entonces, tu mamá lo debería de tener Mi en mamá es Virgo, Virgo, Plutón en y Virgo. yo lo tengo en los últimos grados de Virgo, ¿no? Y, y por eso es que le llaman transpersonales, o transhumanísticos, tienen muchos nombres, porque nosotros nacemos con esos planetas, muchas personas por muchos años nacemos con esa ubicación de ese planeta exacto. Entonces, Mm. ¿qué pasa? Que ahorita esos tres están en un aspecto, es decir, comunicándose por un trígono, un pequeño trígono, y en la Segunda Guerra estaba también ese pequeño trígono, hecho, ¿no? Pero estaba un poco diferente porque en el ápex, es decir, en la pirámide hasta arriba, teníamos a Plutón, que le llaman el señor de la guerra y todo esto, ¿no? Es la destrucción, viene a cambiar todo. Y ahora tenemos a Neptuno ahí, ¿no? Entonces, estaban en diferentes elementos y todo esto, signos, ¿no? Pero está hecha esa configuración. Entonces, él dice que son tiempos de muchos cambios ahora mismo. No es que bueno, hay guerra, ustedes saben que hay guerra por todos lados, pero son guerras por diferentes partes, ¿no? Pero no es que vayamos a vivir necesariamente una guerra como la que se vivió en 1940, ¿no?
40. Es que estamos viviendo una guerra de acuerdo a nuestra era, ¿no? Con tecnología, con drones, fíjate, con drones, con unas maquinitas pequeñas, por decirte, Rusia ataca a Ucrania y Ucrania a Rusia. O sea, ya no necesita mandar tropas al frente, como se mandó en la Segunda Guerra Mundial. Pero es una guerra que afecta al mundo, o sea, que afecta al mundo, ¿no? Entonces, ese tipo, él dice que se repite esto y hay que estudiar la historia y él es experto en hacer. Pam Gregory, para los que hablen inglés y se quieran conectar, ella habla mucho de esto también, ¿no? De los ciclos. Entonces, es muy interesante, la astrología nos da mucha información y no sé, o sea, es alucinante ir a tu carta y conectar con cosas, ¿no? Y entenderte, porque te ayuda a te ayuda a entenderte tanto que, que da mucha claridad. Al final del día es eso, es como uno, yo no sé, yo lo veo así, no sé qué piensen ustedes, pero a veces es muy difícil cambiar, modificar, mejorar aquello que uno no conoce. Cuando tú no ves algo, tú ¿cómo lo No hay cambias? la necesidad. No, es que ni cómo. Como si Vas tú a no ves, si tú ciegas, no sabes pues. que está sucio, tú no vas a limpiar ahí porque no te das cuenta que está sucio. Algo Hay que así. prender la luz. Sí. Exacto. Tienes que prender la Hay que luz, tienes poner que luz ahí, pues ubicar. sí. Como yo soy consultora, si el cliente no sabe que tiene un problema, no tiene Le cómo das luz. cambiarlo, tiene que darse cuenta que No ahí tiene está el ninguna problema. necesidad de arreglarlo. Sí, porque no se da cuenta, no conecta Pues con sabe que tiene, tiene la molestia, exacto. no, exacto, no es como que no tiene necesidad, no es eso, porque porque las cosas van, o sea, es decir, la vida te está mostrando, si todo estuviera fantástico, pues la respuesta es no hay problema porque todo está fantástico, pero si las cosas no están tan bien en tu vida, es obvio que tienes un problema, la pregunta es ¿dónde está el problema? Es que ahí está el tema, ¿verdad? O sea, obvio que hay algo porque tu misma vida te lo está mostrando, pero la pregunta es, bueno, ¿dónde está? ¿O cómo me muevo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo sé que esta decisión me va a funcionar o no me va a funcionar? ¿O esta carrera? ¿O este proyecto? ¿O esta idea? Y ahí es yo creo que donde la carta astral te ayuda, porque te da una claridad de tu camino, del tuyo, no del otro, es del tuyo. Y hay veces yo pienso que, por lo menos hablando de lo que a mí me ha pasado, es cuando tú intentas seguir el camino de otra persona, no necesariamente a ti te va a funcionar. La vida va a mostrar gente que logra ciertas cosas, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel, de cualquier nivel. Y yo no digo que uno no pueda aprender de esa gente. Claro, lo que sí es distinto es que el camino de esa persona no necesariamente sea tu camino, que las puertas que esa persona se le abrieron no necesariamente son tus puertas, porque tu vida te jugó un diferente, a ti te dieron unas cartas distintas. Ujú, Entonces, tu experiencia de vida y tu necesidad de aprendizaje, lo que tú viniste a resolver en esta vida, posiblemente sea distinto al de otra persona. Entonces, cuando tú intentas seguir el camino de otra persona, no necesariamente a ti te va a funcionar. Y a mí la carta astral me ha servido para entender mi propio camino. Entonces me da fortaleza como para seguir, este es el mío, algo así. sí, 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 y es bien importante que, por ejemplo, hablando que a ustedes les encanta desmitificar cosas, yo sé que es como les encanta, ¿no? Desmitificar esto. Por Sí, ejemplo, ojalá que no confundamos la astrología, ¿no? Natal mm, que ha sido muy desacreditada por ser confundida con esta parte de los horóscopos, ¿no? Simplistas, de que, ay, soy sol, que soy sol en acuario y ver el acuario, está bien ver, o sea, para ver qué resuenas, pero la carta natal es algo muchísimo más, no, es fantástico. sí, más profundo, Más ¿cómo te digo? compleja. Lo que Es pasa es algo que yo el complejo y otro día escuchaba, perdón por interrumpir, yo quería sí, sí, agregar dale. esto. El otro día escuchaba, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, pero está la palabra esotérico y Ujú, está lo opuesto, que es ujú. parecida a ese nombre, pero no, Exotérico, ¿cuál es? exo, Exotérico. porque es Entonces, para afuera y para adentro, exacto. Entonces, exotérico es información disponible al mundo, a las Ujú, masas. Esotérico es información guardada para un grupo selectivo
que puede manejar esa información. Entonces, en la época de antes, había cierta información que no se podía compartir con todo el mundo. Ya ese velo de secretismo se cayó. Ya la información está disponible para todos y para el que la quiera. Pero en las épocas de antes se le llamaba esotérico a esa información porque era una información reservada para muy, muy pocos que podían manejarla. Y en ese proceso, si me preguntas a mí, ha habido, no, si me preguntas a mí, estoy segura que ha habido manipulación de la información. Entonces tienes a los Walter Mercado, que el señor ya falleció, que en paz descanse, que, o sea, perdóname, pero con una capa dorada y estrambótico, o sea, era un disfraz que el señor para vender en la Claro. televisión. Y ese era el señor que salía en Univisión, si no estoy mal, en algún programa, dando el horóscopo. Entonces, claro, tienes una cantidad de gente necesitada de información creyendo que ese horóscopo, y entonces el tipo es eso. Es decir, que cuando las personas estamos ignorantes, que, es decir, que no conocemos y estamos necesitadas, tienes personajes con cierto nivel de información que se han utilizado de eso. Pasa en el tarot, pasa hasta en o sea, pasa en todas partes, no solamente en la parte esotérica, pero la parte esotérica, como está relacionada con la intuición, con el download de información, entonces se ha prestado para manipulación y es muy triste porque son herramientas supremamente valiosas y poderosas. Muy Sí, interesante. muy interesante, la verdad. Y acuérdense nada más que la astrología, la fue integrada por personas, muy respetadas como Carl Jung, que ya lo habíamos hablado, Así es. en su análisis de sus casos clínicos. Hay otros autores que se llaman Liz Green y Howard Sass-Portas, que son escritores que la vincularon con la psicoterapia, ¿no? O sea, se ha visto que la carta astral es una herramienta muy fuerte para producir un cambio en la vida de las personas en cuestión a cómo yo embrace, ¿sabes? Como cómo yo Te enfrento abrazo. a la vida, exactamente. Y veo que mi carta es perfecta y veo que lo que hay ahí son herramientas que yo las puedo, activar, ¿no? Es conscientemente, o sea, porque así como en un mapa geográfico, yo, o sea, no me obliga a tomar un camino. Por ejemplo, yo voy de un punto A a un punto B, puedo tener muchos caminos para llegar. Nadie me obliga a tomar el de peaje, ¿no? Yo digo, hoy no quiero gastar, yo no voy a tomar el peaje. Me voy a ir por la lateral, qué sé yo, ¿no? Y la carta tampoco natal te dicta lo que debes hacer, me explico. Como que siento que hay libre albedrío en cómo tú la vives, o sea, te muestra, por ejemplo, los ríos, las montañas, o sea, lo que hay ahí para que tú entiendas que si te vas a tomar la zona montañosa, bueno, va a ser un poco más, un bumpy road, ¿no? Va a ir ahí, pero vas a experimentar otras cosas. O sea, para mí que hay libre albedrío una vez que tomas contacto con tu carta. Bueno, y para cerrar, porque ya tenemos bastantes horas hablando, pero para cerrar, pudiéramos seguir aquí horas. Si alguien quiere entender su propósito de vida, que yo sé que eso es it's a Sí. fad, o sea, está muy, muy mal usado, Es que pero es muy subjetivo, sí, muy muy subjetivo. subjetivo. Pero si la carta astral te invita a un propósito de vida, ¿qué tiene que buscar la persona? ¿Qué busco? Y es que sí está un poco complejo eso. Yo lo que digo siempre es que yo quisiera que la gente amara su carta astral y que sepa que lo que hay ahí es perfecto. Su sol, su luna, su Saturno, su ascendente. Ay, Ana, pero trajiste una carta que te cuesta un trabajo conseguir dinero, tienes una pareja de, mejor Sí, dicho, pero y ¿qué no tienes estoy pésimas viendo? relaciones y en el trabajo tienes el conflicto y te encuentras con la abuela, el abuelo que no te quiso, o sea, hay gente que no quiere eso. No, yo me imagino que no, pero por ejemplo, a ver, ¿qué puedes hacer renegando de lo que ya viviste? O sea, lo que voy es, por ejemplo, para mí yo les diría, no te estés preguntando por qué me pasó esto, sino para qué me pasó esto. Entonces, es cuando tú alquimizas esas experiencias muy difíciles que yo sé que hay personas que han vivido experiencias. Yo en mi consulta tengo gente que han vivido, pues,
no sé, violaciones de familiares cercanos, muy cercanos. Y cómo le dices yo, ah, es que en la carta astral ahí estaba que te tocaba. O sea, hay que ser como, hay que como conectarte con esa persona y su vulnerabilidad para que ellos mismos decidan resignificar, o sea, ver de una forma diferente lo que vivieron y qué puedo hacer yo con ese dolor que tuve, con esos años que a lo mejor estuve deprimida, enojada, eh, porque no hay vuelta atrás, es algo que ya viviste, es algo, estaba o no estaba en tu carta, bueno, ni modo, estaba, vamos a suponer, ¿no? Y, pero ¿qué hago con eso? Eso es yo lo que yo les diría, ¿qué hago con eso? O sea, no, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Para qué? ¿Qué hago? ¿De aquí para dónde? O sea, el pasado para mí sirve como la astrología mundial para aprender de eso. Por ejemplo, si yo he tenido muchas relaciones tóxicas y que se me acercan o que me engañan, ¿no? Por ejemplo, también me he encontrado con eso, que dices es que yo siempre me relaciono con hombres infieles, ¿no? Vamos a suponer. Y entonces ver ¿cómo? Si yo ya sé que o sea, ¿qué puedo yo hacer para que se me active alguna intuición y pueda yo, relacionarme con esa, o ver a esa persona y sentir que puede ser un patrón repetitivo en mi vida? Entonces, no hay recetas más que conectarse con esa carta, amarla aunque no sea perfecta, y hay cartas muy imperfectas, dirían los demás, desde las vivencias, pero es como es, ¿no? O sea, no podemos cambiarlo. Entonces, pero No, y tener la valentía para que la persona te pueda decir, bueno, usted necesita, no sé, si tú sabes que tú naciste con un Saturno de tal manera, pues tiene que haber una manera de integrar ese Saturno. Ese Saturno está, pues, ¿cómo lo integras? Es en el decir, ascendente, mira, todos los planetas, ya para finalizar, porque hay demasiado, podemos hacer otro capítulo si quieres. Sí, sí, sí. Todos los planetas tienen su luz y su sombra, ya lo habíamos hablado. Tú dices tú, ay, es que el sol, que siempre no nos vamos al sol y a la luna, que es lo más importante, ¿no? Pero, por ejemplo, el sol también te puedes volver muy egoísta, porque solo eres tú, yo, y yo estoy primero, y yo estoy encima de los demás, y es importante ponerte tú primero, ¿no? Pero no puedes pasar por encima de los demás. Entonces, por ejemplo, Saturno, que siempre lo ponen como, ay, el restrictivo, la ley, ¿no? El miedo, pero también es el que te da estructura y contención. Entonces, ahí donde tenemos a Saturno en la carta astral, es donde nos vamos a volver expertos en algún momento. O sea, más hacia el final, como hacia la madurez de nuestra vida, ahí donde tenemos a Saturno es que nos vamos a volver expertos en la vida. O sea, algo se va a activar después de haber estado experimentando mucha energía saturnina en esa área de nuestra carta. Algo se te va a activar y te vas a volver experta tú lo en eso. tienes en la casa uno, mami, Saturno, en el yo. Tú te vas a volver una experta en el yo. ¿No? Ay, ay, ay. Yo soy. No, más que nada el Ayer, camino. ayer hablé con una amiga que ella hace la carta astral y todo esto. Y ella me decía, yo sufrí de violación cuando estaba niña, de abuso infantil, de violación cuando estaba niña. Y yo sané eso. Mi carta astral la estudié y la trabajé y seguí todas las indicaciones y lo trabajé muchísimo. Me dijo, y esa es ya no tengo esa herida, pero tengo la cicatriz. La cicatriz está ahí y se sanó la herida, pero quedó la cicatriz. Me dice, y el abuso lo veo repetitivamente en pequeños retoños en mi vida. Por ejemplo, las amigas vienen y me dicen, ay, fulanita, ¿por qué no me lees todas esas cosas que tú tienes ahí? Porque es que no tengo plata. Y él le dice, no, las cosas cuestan. Y yo necesito, así como tú no puedes ir, yo no puedo ir a tu tienda y decirte, quiero esto, esto y esto y no me pagues. Tú tienes que pagar por eso. Me dice, ya sé cómo manejar el abuso, pero lo puedo ver permanentemente en pequeñas situaciones que el abuso sigue. Estábamos hablando de las heridas, que mostraba la carta astral y me decía, las heridas se sanan cuando tú las sanas, cuando tú haces el trabajo interior, las heridas se sanan, pero las cicatrices quedan. Y tú vas a ver pequeñas cosas de esa herida como que siguen saliendo en tu vida, pero ya tú sabes enfrentarlas, ya sabes decir, no, alto ahí,
no más. Me dijo, me fui a un curso y todas querían mis marcadores y todas con los marcadores guardados. Los presté, pero vi una que le estaba haciendo, no sé cómo, le dije, no, 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 se daña. Dice, entonces yo por dentro decía, este es un abuso, pero ya yo saco mi voz, ya yo puedo decir, para, hasta ahí. Me estaba explicando eso, y es una persona que maneja esa carta astral. Qué lindo, porque te conectaste con la parte de la luz de tu carta, ¿no? No con la parte esta que fue más sombría para ella, especialmente cuando era niña y ella no tenía las herramientas para defenderse. Ahí dependes mucho de tus Exacto. padres. Por eso tiene mucho que ver cuándo te pasan las cosas, ¿no? Porque cuando eres niña dependes de la protección de un adulto y si ella no lo tuvo, obvio que su proceso de la niñez fue difícil. Pero yo no sé si se acuerdan de estos jarrones japoneses que están rotos. Me acordé mucho de por la cicatriz que dices, que los reparan ellos con mucho amor con oro. Creo que se llama kintsugi, no me acuerdo muy bien, o sea, Sí, yo he escuchado. bueno, pues estos para ellos es muy valioso. Entonces, ese jarrón que era de la abuela, qué sé yo, igual y hay unos muy valiosos, ¿verdad? Pero hay unos que tienen valor sentimental. Entonces, los japoneses los rellenan de oro, esas grietas las rellenan de oro y son una obra de arte. Entonces, así es como pienso que podríamos ver nosotros, nuestro ser, que Nuestras heridas. exacto, llevamos muchas cicatrices, pero son esas las que nos dan el carácter, la fortaleza para poder continuar, pues disfrutando la vida, ¿no? O sea, y la vida, acordémonos que, o sea, no es flatline, porque alguna de mis maestras de tarot o no sé dónde me hizo esa analogía que amé, ¿no? Del corazón. Dice, a ver, ¿el corazón cómo está? Cuando está en flatline, o sea, en línea recta, es que está muerto. O sea, el corazón brinca, va y viene. Y así es la vida. Tenemos momentos. Picos buenos. Es correcto. Y hay que aprender a integrarlos. O sea, ese movimiento que hay en la vida, hay que aprender a llevarlo. Yo entiendo que hay gente como tu amiga que sufre algo muy, muy drástico y bastante injusto, y especialmente en la niñez, pero ¿qué podemos hacer con eso ya? ¿No? Y recordarnos que la vida es eso, estamos vivos, o sea, eso marca el ritmo, el corazón, el corazón. Flatline es muerte, o sea, querernos quedar en una estacionados así, sin Estabilidad permanente. no existe, eso no es la Y vida, ¿no? generalmente, si tú miras tu carta astral, tú puedes entender qué te pide la vida a ti. La pregunta es qué te pide la vida a ti. Claro. Y Y la de carta astral te lo explica. La carta, yo me he dado cuenta que cuando yo miro situaciones complicadas en mi vida que a mí me han costado trabajo, cuando comienzo a entender mi carta astral, me queda clarísimo. La vida me pide a mí esto. O sea, es decir, tú viniste a jugar un juego y esto es lo que el juego te pide que tú aprendas. Y ahí es donde, por eso es que yo hablo mucho de la valentía. Para mí la palabra valentía es muy importante, porque tú tienes tu ego, que es tu sistema de creencias, tú naces con una personalidad y se te va formando, pero tú necesitas de fuerza interna, llámese valentía, para poder sobrepasar ese ego. No importa si ese ego es miedo, no importa si ese ego es rabias, no importa si ese ego es dolor, llámalo como quieras, pero tú necesitas valentía para poder lanzarte a lo que la vida pide de ti. Si la vida pide ir y entrar al profundo de ese dolor y recordar esa situación con el objetivo de sentir lo que no sentiste para poder superar la emoción que quedó congelada en el tiempo, entonces tienes que hacerlo. Si la vida pide salir al mundo y enfrentarte y encontrar un trabajo y ganarte la vida por ti, porque tú tienes que hacerlo. Si la vida pide dejar de comer cosas y cuidar de tu salud para tener Ay, ay, ay. tienes que hacerlo. Claro, si la vida pide límites, claro, no acepto malos tratos, no acepto personas de tal manera, tienes que hacerlo. Yo no sé, yo me he vuelto muy clara, pero es cierto. Y da miedo, no funciona este grupo de amigas ya, no funciona, y así, es que requiere la vida de ti y animarte y tener la fuerza para hacer eso. Y yo creo y uno en la carta astral va encontrando eso. Por lo menos yo que me siento a investigarlo, lo veo, pero bueno. Muy bueno. Ay, qué lindo, muchas gracias.
No, gracias a ti. Anita, gracias a ti por compartir todo lo que sabes con nosotros. Hablamos casi hora y media, pero siempre, yo de verdad que es que hay tanto para hablar. Y no vimos la carta, o sea, vimos como un introductorio. Bueno, O sea, tenemos ya, tiempo, podemos seguir, o sea, no, no, es que no, tendrías que hacer como un cortecito para poner. lo paramos en tres. A ver, tengo una carta, esta es la de mi mamá, la voy a compartir. Share, ok. Ve mi pantalla? Sí. Ahí Dale doble clic a la carta para que se abra una pantalla. se está abriendo. Ajá. Para que vean que lo estás grabando en el momento y Sí, pero no sé por qué. no se abre Qué raro, porque sí, generalmente sí abre, pero no si sé por abre qué. una grande para que la vea la gente en grande, pero si no, la puedes poner así Aquí también. está. Ahí está, exactamente. Entonces, sin necesidad de analizar, aquí tenemos las casas, Sí, ¿no? exacto, nomás darles un recorrido tú o sea, muéstrales, por ejemplo, la cúspide, cuál es, o sea, cuál es es la línea roja esa. Esa Ujú. indica dónde inicia la casa uno y le llamamos ascendente también, o sea, Exacto. y después, vele recorriendo, ve bajando el cursor, viene la casa 2 que está en Acuario. Ella tiene un planetita adentro ahí, por ejemplo, si te fijas, tiene a Mercurio, y luego hay la casa 3 que es la que decíamos que es la casa del barrio, de la comunicación. Ella tiene el sol ahí, pero está en Piscis, o sea, es un sol pisciano que está en ese escenario, y luego está la casa 4 está en Aries, y ella tiene a su Venus ariana ahí, ¿no? Y luego la casa 5 está en Tauro, la casa 6 no tiene planetas, eso no significa, no es malo ni bueno, es nomás no tiene planetas ahí, pero ella tiene Tauro ahí. La casa 6 está en Géminis y tiene a Marte, pero si se fija, ya lo tiene en Cáncer, pero en la casa 6. Y así te sigues la casa 7. Si se fijan la parte de abajo, María Claudia, si les indicas la media naranja abajo, es lo que les decía la preparación como del yo, toda esta parte de abajo que recorrimos Ah, hasta todo del esto. uno, 2, 3, hasta aquí, toda esta parte de Es aquí. correcto. Ujú. Todo eso es esa parte del yo, o sea, donde yo cuento más. Y ahí, después de eso, viene el encuentro con el otro, que es la casa 7, luego la casa 8 que está en Leo, la casa 9 que está en Virgo, la casa 10 que está en Libra, ¿no? La casa 11 que está en Escorpio y la casa 12 que está en Sagitario, de tu mamá, ¿no? Y Ujú. así es como se ve una carta astral. Y esas líneas que están en medio son aspectos, le llamamos nosotros, que hacen los planetas, es decir, hay unas comunicaciones que se establecen. Por ejemplo, tu mamá tiene una comunicación muy bonita del Sol con la Luna, ¿no? Y ¿no? Lo que ella necesita lo puede reconocer fácilmente, ¿no? Y luego tiene en el ascendente tiene a Saturno, lo que tú decías, ¿no? Lo bueno de aquí, de tenerlo ahí, es que está en su casa. Decimos que cada signo tiene un planeta regente y su regente está ahí adentro. O sea, muy probablemente que se identifica bastante bien con lo saturnino, con la estructura, con el orden, ¿no? Con las cosas buenas, le gustan las cosas buenas, ¿no? Y ya tiene a Júpiter también ahí, tiene una luna en 11, ¿no? Y tiene algunos aspectos rojos, no son malos, o sea, ella tiene un triángulo rojo ahí que implica, está Urano, está, ¿cómo se llama? Mercurio y la luna, ¿no? Ahí es algo que hubo que muy probablemente que trabajar con su mamá, porque tiene significado ancestrológico también, ¿no? Yo Y estoy trabajando con mi mamá, sí, bueno, pues sí, sí. en Y este instante. bueno, pues sí, es porque es por esa T que tienes ahí, que muy probablemente, a lo mejor no la tuviste tiempo de trabajar antes, pero era una luna escorpiana, tu mamá, o sea, tú la percibiste como una mujer con mucha energía de Escorpio, ¿no? Y muy probablemente estén involucrados tus hermanos ahí con Mercurio, hermanas, no sé qué tengas, ¿no? Pero bueno, esa parte de tu mamá y medio intermitente también, ¿no? Ahí,
con ese Urano que está comunicado ahí con la luna. Entonces tiene muchos significados para leer la carta, pero más o menos así se ve para que sepa ¿cómo se dice? Su audiencia de las dos, que sepan cómo se ve un mandala y María Claudia les va a dejar en el link, ahí en su cajita de descripción, les va a dejar algunos links para que puedan ustedes ir a sacar su carta y conocer. Y yo le voy a mandar a María Claudia también una hojita donde les doy como las energías básicas para que puedan jugar con esto de la obra de teatro, ¿no? De decir, ah, este personaje es este, ¿no? Pues más bien hagamos esto. Yo voy a dejar tu correo electrónico Ah, bueno, eso también, si alguien para quiere ir a que consultar. Ana es astróloga, entonces, y estás dando todas consultas de carta astral. Entonces te pueden contactar a tu correo electrónico para la persona que esté interesada en hacerse una consulta, te puede contactar. Claro, para esas Exacto. personas que quieran que será un honor, o sea, ¿no? Entrar en contacto con sus energías y que confíen en mí, pero también me gustaría que les dejara ese link por si alguien quiere empezar a jugar y meter sus datos y Sí. familiarizarse con lo que es la carta astral. Son programas gratuitos esos. Déjame saber cuál es el que tú Gracias. recomiendas, porque yo uso uno, pero yo sé que hay No, a mí varios. me gusta cartanatal.es, la que tú Ah, mostraste es ok, muy ok. fácil de usar Muy fácil, sí. y es bastante exacta, pero te voy a mandar varios y tú decides, puedes ponerlos ahí dos, yo uso tres de los que son gratuitos y los puedes poner ahí. De todas formas, te voy a mandar ese PDF y tú decides qué hacer con él, ¿ok? Gracias, amiga. Ay, muchas Bueno, gracias a las dos, Gracias, Ana. a ustedes. Súper. bueno, despidámonos por hoy. Uf, qué cantidad de información. Yo creo que la gente debe estar así que se le explota la Tengo cabeza, una pero amiga bueno. que me dijo, no entendí nada, pero me lo escuché todo. ¿El del Ay, tarot? muchas gracias. Bueno, Es que es somos que medio esotéricas, o sea, vamos mucho hacia adentro y le queremos encontrar el significado. Que nos disculpen nuestros escuchas ahora, pero nos emocionamos mucho y a lo mejor hasta nos trompicamos aquí y todo, Ajá. pero así bueno. que, bueno, muchas gracias a las dos y nos vemos pronto. Gracias a todos. Bye.